Hola, le fui infiel a mi marido con el albañil que arreglaba mi casa. Mi nombre es Clara, tengo 35 años y llevo casi una década casada con Tomás. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura que, para ser sinceros, se convirtió en el escenario de nuestra historia de amor. Desde el primer momento, me cautivó su forma de hablar, su pasión por las palabras y esa sonrisa que iluminaba su rostro. En ese entonces, éramos dos jóvenes llenos de sueños, con la vida por delante y una conexión que parecía inquebrantable. Después de graduarnos, decidimos dar el paso y construir una vida juntos. Nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa, rodeados de amigos y familiares. Desde el principio, compartimos una visión del futuro, un hogar, una familia, carreras exitosas. Sin embargo, como suele suceder, la rutina empezó a infiltrarse en nuestra relación. Con el tiempo, la emoción de los primeros años fue cediendo ante las responsabilidades y las exigencias del día a día. Al principio, todo parecía fluir. Tomás consiguió un trabajo en un prestigioso bufete de abogados, mientras que yo me convertí en madre a tiempo completo, cuidando de nuestros dos hijos pequeños. La vida se volvió una danza entre las tareas del hogar, las actividades escolares y los compromisos familiares. A veces, me encontraba anhelando esos momentos de complicidad y conexión que compartíamos antes de que las responsabilidades nos absorbieran. Las cenas románticas se redujeron a comidas rápidas y conversaciones sobre los deberes escolares. Aunque aún había amor, la chispa se fue apagando lentamente. Tomás, tan enfocado en su carrera, parecía perderse en su mundo, y yo me sentía cada vez más sola. Hacía esfuerzos por comunicarle mis sentimientos, pero cuando lo hacía, él simplemente sonreía, prometiendo que todo se resolvería. Sin embargo, las promesas se convirtieron en palabras vacías, y la distancia entre nosotros creció. Con el tiempo, comencé a notar que la rutina se había transformado en una pesada carga. La falta de atención y cariño de Tomás me dejaba un vacío que no sabía cómo llenar. Mis amigas intentaban animarme, sugiriendo que habláramos y reaviváramos la llama, pero cada intento se topaba con mi temor a su reacción. Me sentía atrapada en una especie de limbo emocional, donde la soledad y el anhelo se entrelazaban. Fue en medio de esa confusión y descontento que un día, un pequeño problema en el baño cambió mi vida. La cisterna goteaba, y la ducha no funcionaba adecuadamente. Sin pensarlo, decidí llamar a un albañil para que lo reparara. A pesar de que era un asunto trivial, la llegada de un extraño a mi hogar trajo consigo un aire de novedad que no sabía que necesitaba. Cuando el albañil llegó, no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Aquel encuentro sencillo desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi matrimonio, sino también mi propia identidad. Y así, sin querer, me encontraba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. La historia de mi vida, que parecía tan predecible, estaba a punto de volverse inesperada y turbulenta. La búsqueda de una conexión olvidada comenzaba a tomar forma, y con ella, la posibilidad de redescubrirme a mí misma. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de soledad se hacía cada vez más presente en mi vida. Aunque Tomás era un buen esposo y un padre dedicado, su enfoque en el trabajo se había vuelto casi obsesivo. Pasaba largas horas en la oficina, y cuando finalmente regresaba a casa, estaba exhausto y distraído. Las conversaciones que solían fluir con naturalidad ahora eran un mero intercambio de palabras vacías sobre el día, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Las respuestas eran predecibles y superficiales, como un guión que se repetía una y otra vez. El ambiente en casa se sentía pesado, como si una nube gris nos envolviera. Intenté hablar con Tomás sobre mis sentimientos, pero siempre había algo más importante que atender. A menudo lo encontraba revisando correos electrónicos o hablando por teléfono, incluso durante la cena. Sus ojos, que antes brillaban al mirarme, parecían perdidos en un mundo diferente. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más invisible, como un fantasma que vagaba por la casa. La rutina se había convertido en una cárcel, y cada día que pasaba sentía que una parte de mí se apagaba. Mis amigas, al notar mi estado, intentaban animarme, sugiriéndome que organizara una salida, que volviéramos a tener citas, pero el ímpetu se perdía al intentar hacer esos planes. Había una distancia que no solo era física, sino emocional. Me di cuenta de que la vida en pareja no es solo compartir un espacio y responsabilidades, es cultivar un vínculo, y en nuestro caso, ese vínculo estaba debilitándose. Con el paso de los meses, empecé a buscar formas de llenar ese vacío. Me inscribí en clases de yoga, volví a leer esos libros que tanto amaba, y comencé a salir con amigas. Pero nada parecía ser suficiente. A menudo, me encontraba recordando momentos pasados, cuando Tomás y yo viajábamos a la playa,
explorábamos nuevas ciudades o simplemente pasábamos horas hablando de nuestros sueños. Aquellos momentos parecían lejanos, casi como un eco en el fondo de mi memoria. Fue entonces cuando un pequeño problema en el baño cambió el rumbo de mi historia. La ducha comenzó a gotear, y la cisterna hacía ruidos extraños. Decidí que era hora de llamar a un albañil, sin saber que esa decisión sería un punto de inflexión en mi vida. Al marcar el número, no podía imaginar que, detrás de esa llamada, se escondía una oportunidad inesperada para escapar de la rutina que tanto me ahogaba. Mientras esperaba la llegada del albañil, una parte de mí se sintió un tanto emocionada. Era un sentimiento extraño, como si el simple hecho de que un extraño viniera a casa pudiera ofrecerme un respiro en medio de la monotonía, pero al mismo tiempo, me sentía culpable por experimentar esa emoción. ¿Acaso era correcto anhelar la atención de otro hombre? Era una lucha interna entre lo que consideraba moralmente aceptable y lo que mi corazón anhelaba. Cuando finalmente llegó Raúl, el albañil, la conexión que sentí fue instantánea. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado la pinambre en la que me encontraba. A medida que hablábamos, sentí que algo en mí despertaba. Aunque sabía que estaba buscando un cambio, jamás imaginé que esa búsqueda me llevaría a un cruce de caminos tan inesperado. Esa chispa entre nosotros me hizo darme cuenta de que, aunque había fallado en buscar el amor y la atención en mi matrimonio, aún existía la posibilidad de encontrarlo en otro lugar. Sin embargo, también sabía que esa conexión venía acompañada de un profundo riesgo. En mi interior, la culpa comenzaba a asomarse, pero, a la vez, había un deseo ardiente de sentirme viva de nuevo, de experimentar algo más allá de la rutina. Esta mezcla de emociones se convirtió en un torbellino, y lo que había comenzado como una simple reparación en el baño se transformó en una revelación que me llevaría a cuestionar no solo mi relación con Tomás, sino también lo que realmente deseaba para mi vida. El día en que llamé al albañil para reparar el baño, no tenía idea de que ese simple incidente cambiaría mi vida de manera tan profunda. La llegada de Raúl fue un soplo de aire fresco en mi hogar, que en ese momento se sentía sofocante. Cuando apareció en la puerta, vestido con su uniforme de trabajo y una sonrisa desarmante, no pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Había algo en su manera de moverse, en su confianza, que me atrajo de inmediato. Mientras él se preparaba para comenzar, le expliqué los problemas que había tenido con la ducha y la cisterna. A medida que hablaba, su atención parecía estar completamente centrada en mí, y esa conexión me hizo sentir especial, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Raúl tenía un tono de voz cálido y relajante, y su forma de explicar lo que iba a hacer me hizo sentir como si estuviera compartiendo un secreto. Mientras trabajaba, me sorprendí observándolo con más atención de la que pretendía. Su forma de manejar las herramientas, la seguridad con la que se movía y la manera en que se concentraba en cada detalle eran hipnotizantes. Me di cuenta de que no solo estaba interesado en la reparación del baño, sino también en las pequeñas conversaciones que teníamos. Raúl era un buen oyente, me hacía preguntas sobre mi vida, mis hijos, y cada respuesta que daba parecía aumentar nuestra complicidad. Durante esas charlas, descubrí que Raúl tenía una historia interesante. Hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre cómo había aprendido el oficio de su padre y cómo disfrutaba ver los resultados de su esfuerzo al final del día. A través de sus palabras, sentí un aire de autenticidad que había comenzado a extrañar en mis interacciones diarias. Me parecía tan diferente a Tomás, que a menudo se perdía en su mundo profesional y olvidaba compartir sus propias pasiones. Cada visita de Raúl se convirtió en un momento esperado. Mientras él trabajaba, yo encontraba formas de interactuar con él, ya fuera ofreciéndole un vaso de agua o simplemente charlando sobre el clima o los eventos en el vecindario. La rutina de la casa, que solía ser un eco monótono, se transformó en algo más vibrante. Me di cuenta de que, al hablar con él, había recuperado parte de la chispa que creía perdida. Con cada encuentro, la atracción entre nosotros crecía, y aunque era consciente de la línea que estaba cruzando, no podía evitarlo. La conexión que sentía con Raúl era intensa y liberadora. Era como si mi corazón despertara de un largo letargo. Sin embargo, en lo profundo de mí, una voz insistente me recordaba que estaba traicionando a Tomás, y eso se convertía en una batalla interna que me desgastaba. Una tarde, mientras Raúl estaba en el baño, hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron. El ambiente estaba cargado de una energía palpable, era como si el tiempo se detuviera. En ese instante, sentí un impulso casi incontrolable de acercarme a él, de cruzar esa línea que sabía que no debía. Sin embargo, la duda se apoderó de mí, y finalmente decidí apartar la mirada,
recordando a mi esposo y la vida que había construido. Días se convirtieron en semanas, y cada vez que Raúl venía a casa, mi corazón latía más rápido. Era un juego peligroso, pero no podía evitarlo. La rutina con Tomás se sentía cada vez más distante, mientras que la relación con Raúl se volvía más intensa y significativa. No solo era el albañil que venía a arreglar el baño, era alguien que me veía, que me escuchaba y, de alguna manera, me entendía. Una tarde en particular, mientras Raúl revisaba un problema en la cisterna, lo vi sonreír mientras hablaba sobre un proyecto en el que estaba trabajando. Esa sonrisa, tan genuina y llena de vida, me tocó en lo más profundo. En ese momento, comprendí que no solo anhelaba su compañía, sino que también deseaba ser vista y valorada por quien era, no solo por ser esposa y madre. Sin embargo, aunque disfrutaba de esa conexión, también sabía que estaba caminando por una cuerda floja. La atracción se había convertido en una trampa emocional, cada sonrisa, cada conversación aumentaba mi deseo de estar más cerca de él, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que mi vida estaba en juego. La batalla entre el deber y el deseo se intensificaba, y lo que había comenzado como una simple reparación en el baño se había transformado en un dilema moral que me llevaría a cuestionar todo lo que había conocido. Era una espiral que prometía ser emocionante, pero también aterradora. La tentación crecía a pasos agigantados, y no sabía cuánto tiempo podría resistirla. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaba, y en mi corazón, una parte de mí comenzaba a desear que ese albañil, con su sonrisa y su encanto, pudiera ser una solución a la soledad que me consumía. ¿Pero ¿pa' qué precio? La pregunta se instaló en mi mente, y cada día se volvía más difícil de ignorar. El día que Tomás salió a trabajar, el aire en la casa era diferente. Había una mezcla de nerviosismo y anticipación que se instaló en mi pecho. Sabía que Raúl vendría esa tarde para terminar algunos detalles en el baño, y la idea de estar a solas con él me hacía sentir viva, pero al mismo tiempo, una obulide de culpa se apoderaba de mí. Era un juego peligroso, pero esa emoción, esa chispa que había estado buscando, parecía valer la pena en ese momento. La casa estaba en silencio, con solo el sonido del reloj marcando el paso del tiempo. La espera se tornó interminable. Cada ruido que provenía de la calle me hacía sobresaltar, el eco de un coche, el ladrido de un perro, todo me hacía pensar que Tomás podría regresar en cualquier momento. Aún así, una parte de mí anhelaba que Raúl llegara pronto. Sabía que esta sería una oportunidad que no podía dejar pasar. Finalmente, escuché el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba Raúl, con su habitual sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Llevaba su uniforme de trabajo manchado de pintura, y el olor a cemento lo rodeaba como una nube. Su presencia llenó el espacio, y en un instante, todos mis miedos y dudas parecieron desvanecerse. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos. «Hola, Clara», dijo con su voz profunda. «¿Lista para terminar el trabajo?», asentí, intentando ocultar mi nerviosismo. Lo invité a pasar, y mientras él se dirigía al baño, mi corazón latía con fuerza. Era extraño cómo un simple encuentro podía alterar tanto mi estado emocional. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, y mi mente se llenó de pensamientos sobre lo que podría suceder. Mientras Raúl se ocupaba de los detalles finales, yo lo observaba de reojo. El modo en que trabajaba, su concentración, la manera en que sus manos se movían con destreza, todo me hipnotizaba. No solo era un albañil competente, sino que también era un hombre que emanaba una energía que me atraía sin esfuerzo. A medida que avanzaba el tiempo, las miradas furtivas se volvieron más prolongadas y llenas de significado. Después de un rato, Raúl se detuvo y se giró hacia mí. «¿Te gustaría ver cómo queda?», me preguntó, con un brillo en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío de anticipación. «Claro», respondí, acercándome al baño. Mientras miraba el trabajo que había realizado, no pude evitar sentir que había algo más en el aire. La tensión era palpable, y esa conexión que habíamos construido en las semanas anteriores parecía ahora estar en su punto más alto. «Has hecho un gran trabajo», le dije, sintiendo como la emoción se apoderaba de mí. Él se inclinó un poco, como si estuviera buscando algo en mi mirada, y en ese instante, el mundo exterior desapareció. Fue como si un imán nos atrajera el uno hacia el otro. Sin pensar, me acerqué un poco más. Raúl sonrió, y en su expresión había una mezcla de deseo y comprensión. Era como si ambos supiéramos que ese momento era el culminar de semanas de miradas y palabras no dichas. La atracción había crecido hasta convertirse en una fuerza incontrolable. Sin poder contenerme, lo miré a los ojos y dije, «Creo que deberíamos hablar». Él asintió, y en ese instante,
el espacio entre nosotros se volvió insignificante. Sin pensarlo, di un paso más cerca. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras sentía como la tensión aumentaba. Era un momento que había estado esperando, y a la vez, temía. Raúl se acercó, y nuestras manos se encontraron. El contacto envió una corriente eléctrica a través de mi cuerpo. No hubo más palabras. En un instante, todo cambió. Me perdí en sus ojos y, en un acto de pura necesidad, lo atraje hacia mí. La distancia se evaporó, y nos encontramos en un abrazo que parecía envolvernos en un manto de complicidad y deseo. La calidez de su cuerpo contra el mío me hizo olvidar todo lo que había dejado fuera de esa habitación, las responsabilidades, la culpa, incluso a Tomás. Fue como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos en esa burbuja de intimidad. Raúl me miró, y en sus ojos vi la misma mezcla de deseo y vulnerabilidad que sentía. Fue un momento de conexión pura, donde cada preocupación se desvaneció. En ese espacio, no éramos solo el albañil y la ama de casa, éramos dos almas buscando una salida a la soledad que nos acechaba. La pasión se desbordó y nos encontramos, finalmente, dando rienda suelta a ese anhelo reprimido. Aquel día, nuestra intimidad fue más que física. Era un intercambio de emociones, un refugio de lo que habíamos perdido en nuestras vidas. Cada queriste, cada beso, estaba cargado de una intensidad que había estado ausente en mi matrimonio. Era como si cada parte de mí despertara de un largo letargo, y esa sensación de estar viva era abrumadora. La habitación se llenó de risas suaves y susurros. Mientras compartíamos ese momento, la complicidad se hacía más fuerte. En sus brazos, sentí un alivio que no había experimentado en años. Era un momento de libertad, un respiro en medio de la tormenta de emociones que me invadía. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, la realidad comenzaba a asomarse. La conciencia de lo que había hecho se instaló en mi mente como un peso que no podía ignorar. Era inevitable que, cuando la emoción comenzara a desvanecerse, la culpa volvería a tomar el control. Aún así, en ese momento, me permití sentir y dejarme llevar. Cada beso, cada roce, era una celebración de lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Me sentí deseada, vista, y por un instante, la lejanía que había sentido con Tomás parecía un recuerdo borroso, pero sabía que, al final, tenía que enfrentar las consecuencias de esta elección. Aunque esa tarde fue un desahogo y una liberación, también me enfrentaba a una nueva realidad que me atormentaría en los días venideros. A medida que la tarde se desvanecía, y la luz del sol comenzaba a entrar en la habitación, una mezcla de felicidad y temor se instaló en mi corazón. La historia de mi vida estaba cambiando, y aunque me sentía viva de nuevo, también sabía que tenía un camino complicado por delante. La pregunta que resonaba en mi mente era: ¿realmente estaba dispuesta a enfrentar las repercusiones de mis acciones? ¿Podría reconciliar mi deseo de conexión con las responsabilidades de mi vida? Así, mientras la tarde se transformaba en noche, la balanza de mi vida se tambaleaba entre el deseo y la culpa, entre la pasión y la responsabilidad. Era un dilema que apenas comenzaba, y la respuesta se tornaría cada vez más compleja con el paso de los días. Esa tarde con Raúl fue un torbellino de emociones que dejó una huella profunda en mi alma. Mientras me despedía de él, con la sensación de su abrazo aún fresca en mi piel, una parte de mí sabía que había cruzado una línea. La alegría de haber sentido la chispa de la vida nuevamente se mezclaba con el peso de la culpa que comenzaba a sentarse en mi corazón. A medida que la puerta se cerraba detrás de él, el eco de su risa se desvanecía, pero su presencia seguía impregnando cada rincón de mi ser. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, mi mente estaba en un caos. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en la conexión que había sentido con Raúl. Cada recuerdo de su sonrisa, de su mirada profunda, era un recordatorio de lo que me había faltado en mi vida. Pero también venía la voz del deber, esa parte de mí que sabía que había fallado a Tomás. Era un tira y afloja emocional que me mantenía en vilo, sin poder descansar. A medida que pasaron los días, la realidad se volvió cada vez más complicada. Raúl seguía apareciendo para terminar las reparaciones en casa, y cada encuentro era un nuevo desafío. La tensión que había entre nosotros se hizo casi palpable. Había momentos en los que nuestras miradas se encontraban, y el silencio se llenaba de una energía que prometía más de lo que podía soportar. Sabía que cada vez que lo veía, estaba a un paso de volver a caer en la trampa de mis deseos. Sin embargo, no podía evitarlo. Era como si hubiera despertado algo en mí que había estado dormido durante años. Cada interacción con Raúl me hacía sentir viva, deseada y, por un instante, libre de las ataduras de la vida cotidiana. A pesar de mis intentos de mantener las cosas en un nivel superficial,
La conexión que habíamos forjado era demasiado intensa para ignorarla. Con cada visita, los recuerdos de mi vida con Tomás se desvanecían más. Me encontraba preguntándome si alguna vez podría recuperar lo que habíamos perdido, pero la respuesta siempre era evasiva. El vacío que sentía en mi matrimonio había crecido tanto que era difícil ver cómo podríamos volver a ser los mismos. Aquellas noches solitarias, las discusiones que no llevaban a ningún lado, todo parecía empeorar. La frustración crecía en mí, y la culpa se mezclaba con la confusión. Finalmente, una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, el teléfono sonó. Era Tomás. Su voz, aunque familiar, sonaba distante. Me habló sobre su día, pero todo lo que podía pensar era en Raúl. Las risas y la complicidad que había compartido con él parecían un eco en mi mente mientras intentaba concentrarme en lo que Tomás decía. A pesar de que me esforzaba por ser una buena esposa y madre, la sombra de mi traición comenzaba a convertirse en una carga insoportable. Cuando finalmente colgué, sentí un peso en el pecho. La culpa me consumía. ¿Qué había hecho? Esa pregunta resonaba en mi mente como un mantra. En ese momento, comprendí que debía enfrentar la verdad de lo que había ocurrido y lo que significaba para mí. Era hora de reflexionar sobre mis decisiones y de ser honesta conmigo misma. Esa noche, mientras los niños dormían, decidí sentarme en la sala. La luz tenue de la lámpara creaba un ambiente acogedor, pero no podía encontrar consuelo en la calidez del hogar. Empecé a recordar cómo era mi vida antes de que las cosas se volvieran tan complicadas. Las risas en la mesa, las salidas en familia, los momentos de complicidad con Tomás. Todo eso parecía tan lejano ahora, y entonces pensé en Raúl. Lo que había comenzado como una simple atracción se había convertido en algo más profundo. No solo era la emoción de la novedad, era la conexión humana que tanto había estado buscando. ¿Pero qué significaba eso para mi vida con Tomás? ¿Podría dejar todo atrás por un instante de pasión y deseo? La culpa me golpeó con fuerza, y entendí que debía enfrentar las repercusiones de mis acciones. No podía seguir viviendo en esta dualidad. Tenía que tomar una decisión. ¿Pero cómo podía hacerlo sin destruir a Tomás? La idea de confesarle lo que había sucedido me aterraba. No quería lastimarlo. Había compartido años de mi vida con él, y a pesar de todo, seguía sintiendo algo por él. Pero la verdad pesaba en mi pecho como una piedra. Días se convirtieron en semanas, y cada vez que veía a Raúl, la culpa se intensificaba. Era una relación prohibida, un secreto que amenazaba con consumirlo todo. En el fondo de mi corazón, sabía que debía hablar con Tomás, pero el miedo a su reacción y las consecuencias de mis acciones me mantenían paralizada. La imagen de su decepción, de su dolor, era una carga que no sabía si podía soportar. Finalmente, una noche, mientras miraba a mis hijos dormir, decidí que ya no podía seguir así. La vida es demasiado corta para vivir en la mentira. Con un nudo en el estómago, entendí que necesitaba ser honesta, no solo con Tomás, sino conmigo misma. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podría liberarme de esta carga. Era hora de enfrentar la realidad. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de determinación y terror. Tomás se preparaba para salir, y en un instante de claridad, supe que debía decírselo. Mientras él se ataba la corbata, sentí que el tiempo se detenía. Me acerqué y, con la voz temblorosa, le dije que necesitábamos hablar. Su mirada cambió de sorpresa a preocupación, y eso solo intensificó mi miedo. Nos sentamos en la mesa, y el silencio se hizo pesado entre nosotros. El dolor en mi pecho era abrumador. Miré a sus ojos, que alguna vez reflejaron amor y complicidad, y me di cuenta de que iba a romper algo frágil. Con cada palabra que salía de mi boca, el peso de la culpa se hacía más ligero, pero el costo de esa liberación era alto. Las lágrimas comenzaron a caer mientras le contaba lo que había pasado, cómo había buscado atención en otro lugar y cómo me había dejado llevar por la atracción que sentía por Raúl. El rostro de Tomás se descompuso. Pude ver el dolor reflejado en sus ojos, y eso me rompió por dentro. La culpa se transformó en desesperación mientras él se alejaba de mí, incapaz de procesar lo que había escuchado. La conversación se convirtió en un torrente de emociones, gritos, lágrimas, silencios desgarradores. Era un escenario que nunca pensé que viviría, y cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de lo que había arriesgado. La verdad era devastadora. Aquel momento de honestidad me dejó expuesta, vulnerable, y aún más consciente de la fragilidad de nuestras vidas. Pero también sabía que había dado el primer paso hacia la sanación, hacia la posibilidad de reconstruir lo que se había roto. La vida, con sus altibajos, nos había puesto a prueba, y aunque el futuro se presentaba incierto, había una chispa de esperanza en el horizonte. Ahora, mientras miraba a Tomás,
Sabía que tendríamos que trabajar para sanar. No sería un camino fácil, y las cicatrices de esta experiencia dejarían una marca indeleble en nuestras vidas. Pero al menos había comenzado a enfrentar la verdad, y eso, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir que tenía el control sobre mi destino. En mi corazón, sabía que la reflexión era fundamental. Lo que había aprendido a través de esta experiencia era invaluable. La búsqueda de conexión y autenticidad es un deseo humano natural, pero siempre debemos considerar las consecuencias de nuestras elecciones. El amor verdadero requiere esfuerzo, y a veces, la verdad puede ser dolorosa, pero es el primer paso hacia la reconciliación. La historia de mi vida con Tomás había tomado un giro inesperado, y aunque no sabía cómo se desarrollaría, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La vida está llena de decisiones y caminos que a menudo no comprendemos hasta que nos enfrentamos a ellos. Lo que había comenzado como un momento de debilidad se transformó en una lección sobre el amor, la honestidad y la búsqueda de una conexión auténtica. Aunque el futuro era incierto, estaba decidida a encontrar el camino hacia la sanación, tanto para mí como para nuestra familia.